Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. ¿Qué tal? Saludos, soy Yalibet Rodríguez. La reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico y el plan de ajuste propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal designada por el gobierno federal es uno de los 6 temas a tener en cuenta en el 2022, según el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marzuach. En su artículo publicado recientemente señala que, aunque salir de la bancarrota es positivo para atraer inversionistas a Puerto Rico, las múltiples variables posibles dificultan saber si el plan era el mejor para el país y su efecto en el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Qué tan factible y real es el plan de ajuste propuesto para salir de la quiebra pública? ¿Comprende una hipoteca sobre el futuro de los puertorriqueños? ¿Cómo lograr una reactivación del crecimiento económico y nos volveremos a encontrar con un escenario parecido dentro de pocos años? Hoy se une al panel el doctor José González Taboada, catedrático de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, para analizar este tema, porque son las 4 de la tarde y tienes que escuchar ahora Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica, junto a los compañeros en el panel del día de hoy. Está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, y a los compañeros del panel, y de una manera especial a un querido amigo de más años de los que vamos a reconocer aquí públicamente en este programa, José González Taboada. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian, saludos a los compañeros del panel, a nuestro querido público y particularmente al doctor José González Taboada, un amigo muy querido de nuestra institución. La licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, bienvenida. Gracias, Josian. Buenas tardes a los compañeros de panel y al distinguido invitado especial. Y como hemos escuchado desde los titulares, nos acompaña hoy el doctor José González Taboada, catedrático de Administración de Empresas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, profesor de contabilidad allí por muchísimos años. Fuimos compañeros de estudio en la Escuela de Derecho de esa misma universidad, pero sobre todo una persona que ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a estudiar el tema de la deuda, de la auditoría de la misma, de su composición y de las consecuencias para el desarrollo del país del plan de ajuste fiscal que recientemente ha sido aprobado. En el medio de toda esta discusión están situaciones como las que se están viviendo en el país esta semana. El plan de ajuste de la deuda y el plan de ajuste fiscal tiene serias implicaciones sobre los límites y los sectores en los que el gobierno de Puerto Rico puede invertir y gastar, particularmente ante una situación en la que nunca se definieron de cara a la aprobación del plan cuáles eran los servicios esenciales que había que proteger frente a estos asuntos, y no hay duda de que el sector de la educación, el de la salud y la seguridad son elementos particularmente importantes dentro de esa discusión y que, como mencionamos, han quedado fuera del asunto. El doctor González Taboada de muchas maneras ha estado al tanto de este tema, participando también de los esfuerzos para la auditoría de la deuda, participando ante la legislatura en las discusiones sobre si se debía o no endosar la emisión de bonos que garantiza y acompaña este plan de ajuste de la deuda y de control de gastos en el gobierno de Puerto Rico. Y quién mejor entonces que él para iniciar esta discusión con el panel de hoy sobre los contextos en los que se aprueba el plan de ajuste fiscal
y todo el tema del repago de la deuda de Puerto Rico. Bienvenido, doctor González Taboada, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, y para mí es muy placentero participar con ustedes. Mi interés por todo este asunto, bueno, yo soy profesor de contabilidad desde hace casi 52 años. Ahora cuando termine este semestre se cumplirán 52 años que he estado en la academia. Y desde el año 2000, desde enero del año 2000, soy profesor de los cursos de contabilidad de gobierno. Y ahí pues siempre estudiamos los informes financieros del gobierno de Puerto Rico y de la Universidad de Puerto Rico. Y ya más o menos desde el año 2008 o 2009, yo alertaba a mis estudiantes cómo el límite constitucional de la deuda nos estábamos acercando peligrosamente al mismo. El límite constitucional de la deuda se determina a base de los ingresos de promedio de 2 años consecutivos, y establece la Constitución que el pago de intereses y principal para cualquier año no puede exceder el 15% de ese promedio. Estábamos cuando empezó este siglo en un 8, un 9, un 10%, lo cual era relativamente cómodo, pero de momento pues se disparó la deuda. Y yo le alertaba a los estudiantes que mirábamos las tendencias, ya que en los estados financieros se presenta la información por un periodo de 10 años. Yo les decía, miren la tendencia y vean cómo va creciendo la deuda. Y esa es la deuda constitucional. Eso no incluía la deuda de la autoridad de acueductos, la deuda de la autoridad de carreteras. Y luego en el 2006 se crea COFINA para ser pagada la deuda de COFINA con el impuesto de ventas y uso, el famoso o notorio IBU. Y empieza en noviembre de 2006, y cuando termina el 2012, estamos hablando de 6 años, ya COFINA debía 17,000 millones de dólares. José, sería interesante que le explicaras a los radioescuchas lo que es COFINA. Sí, COFINA es el nombre que se le da, o la sigla que se le da a la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante. Había una deuda que tenía el gobierno principalmente con el Banco Gubernamental de Fomento, y eso se le llamó deuda extraconstitucional, que se disparó bajo los gobiernos de Pedro Rosselló y Sila Calderón a unas cantidades extremadamente grandes. Entonces, cuando Aníbal Acevedo Vilá comenzó en la gobernación, la deuda era enorme a ese tipo de deuda extraconstitucional, y se decidió crear esta corporación y crear el IBU. Y entonces lo que iba a hacer esta corporación era emitir bonos, que en inglés se conocen como revenue bonds, o sea, bonos respaldados por un ingreso particular, que en este caso era el ingreso del IBU. Pero se supone que el dinero que proveyeran esos bonos se iba a usar para pagar esa deuda extraconstitucional. Pero entonces, en el 2009, como resultado de la nefasta Ley 7 del gobierno de Fortuño, se enmendó la ley para que se pudiera usar el dinero, que pudieran emitir bonos para otras cosas más allá del pago de la deuda extraconstitucional. De manera que cuando termina el gobierno de Fortuño en el 2012 y comienza el de Alejandro García Padilla, COFINA debe 17,000 millones de dólares. Esa es una de las deudas que nosotros hemos cuestionado y que hemos señalado que es ilegal y que es una violación a la Constitución. Y peor aún, la Junta de Control Fiscal negoció con los bonistas de COFINA para pagarle esa deuda en 40 años. Nuestra Constitución establece que el máximo
de vida que deben tener los bonos es 30 años, pero obviamente las leyes federales van por encima de la Constitución de Puerto Rico. Y entonces se hizo un acuerdo con los bonistas de Cofina para pagarle en 40 años. Así que tenemos un IBU, es el IBU más alto de todo Estados Unidos, el de Puerto Rico, 11,5%. Y una gran parte de ese IBU pues va para pagar Cofina, y alguna parte también va a ir para pagar el plan de ajuste. Así que estamos en esa situación. Entonces, en el 2015, los entonces presidentes legislativos, Eduardo Batia y Jaime Perelló, me nombraron a una comisión que había sido creada por ley. En ese momento yo era decano de la Facultad de Administración de Empresas en Río Piedras, y fui nombrado a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, porque la ley estipulaba que debía haber un profesor del área de las finanzas y la contabilidad. Y estuve en esa comisión hasta que fue abolida por el gobernador Ricardo Rosselló y la legislatura en el 2017, bajo la excusa que no hacía falta una comisión de auditoría porque el tribunal, entiéndase, el tribunal que presidió y que preside la jueza Taylor Swain, que el tribunal iba a ordenar la auditoría de la deuda. Sabemos bien que Promesa lleva aquí más de 5 años y no se ha auditado una sola emisión de bonos. En el momento que la comisión fue abolida, nosotros teníamos un contrato con una firma de auditoría forense que iba a auditar las 4 emisiones más recientes que había en ese momento, y a un costo bien razonable de solamente $100,000 por esas 4 auditorías, y que hubiera arrojado mucha luz sobre las violaciones de ley y las violaciones de la Constitución y las violaciones contractuales que se cometieron cuando se emitieron esas deudas, incluyendo deuda que emitió la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora se pretende pagar también, lo que va a conllevar un aumento a las tarifas de electricidad por los próximos 25 o 30 años. Y eso conlleva entonces que no se adjudicaron responsabilidades a nadie por las irregularidades cometidas en la emisión de esa deuda. Así que se quedaron con este plan de ajuste y estas negociaciones que está la Junta de Control Fiscal, se quedaron una serie de preguntas sin contestar. Y además, se quedaron una serie de instituciones, y principalmente los intermediarios entre el gobierno y el mercado de valores, sin que se les adjudicara responsabilidad, porque para que estos grupos de bonistas aprobaran el plan de ajuste de la deuda, pues la Junta negoció con ellos que no iba a adjudicarles responsabilidad alguna y que no iba a tratar de señalar que se habían cometido irregularidades. José, te iba a preguntar, tú Sí. acabas de mencionar que hay preguntas que se quedaron sin contestar. Eso es así. ¿Puedes listar algunas de las preguntas más importantes que tú entiendes que todavía hoy quedan sin contestar? Bueno, para empezar, las últimas emisiones que hizo el gobierno, en particular la última que se hizo bajo el gobierno de García Padilla, antes de que él dijera que la deuda era impagable, hay una alta probabilidad de que esa deuda excedía el límite constitucional y que por lo tanto era ilegal que se emitiera esa deuda. Y como ese, hay 20 emisiones adicionales de bonos cuestionables, donde en algunos casos la entidad que emitió los bonos no tenía la autoridad legal para emitir los bonos, como por ejemplo el caso de los sistemas de retiro, que hoy día están quebrados,
los sistemas de retiro emitieron $3.000 millones en bonos, lo que se conoce en inglés como Pension Obligation Bonds. Y eso fue todo un desastre y el dinero se esfumó y a nadie se le adjudica responsabilidad. Se queda sin contestar la pregunta de si la Autoridad de Energía Eléctrica violó los propios convenios que tenía con los bonistas. En inglés se conoce como covenants, porque para que la Autoridad de Energía Eléctrica emitiera bonos, tenía que probar a través de estados financieros auditados que sus ingresos excedían el 120% de la deuda que tenía en el momento. Y hay muchas razones para creer que los ingresos de la autoridad estaban sobreestimados, porque incluían como ingreso cuentas que a todas luces eran incobrables para la autoridad y que no era lógico que se reconociera como ingreso. Y además que subestimaron los gastos, porque los activos fijos de la entidad estaban deteriorados y las normas de contabilidad requieren que el deterioro de los activos fijos se reconozca como una pérdida o un gasto en los libros, lo que hubiese reducido aún más las ganancias reportadas por la autoridad. Así que todo eso fue señalado por la comisión cuando todavía éramos un ente creado por ley. Lo señalamos y fue ignorado. Luego se disolvió la comisión legal, pero los miembros del interés público nos reunimos y decidimos crear una comisión independiente como entidad sin fines de lucro, que todavía existe y que yo tengo el honor de presidir. Y bueno, somos los que hemos ido ante la Cámara y el Senado, principalmente al Senado, a presentar nuestras objeciones a que se aprobara el plan o el proyecto de ley que iba a viabilizar el plan, que finalmente se aprobó. Y también estuvimos hace 2 semanas en el Senado cuestionando el plan para ajustar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también es un malísimo plan para el pueblo de Puerto Rico y para los consumidores de electricidad. Es importante, yo quería volver, José, sobre uno de los puntos que tocaste ahorita, de que aun cuando la Junta había reconocido que una parte de la deuda era inconstitucional, era ilegal, y que no iba a negociar con esos bonistas, para ampliar la base de bonistas que favorecieran el plan y poder acabar con el proceso legal sin que se cuestionara, viraron hacia atrás a negociar con ellos y establecer un pago sobre esa deuda a conciencia y a reconocimiento de que esa porción de la deuda no debía ser pagada porque había sido emitida de forma ilegal. ¿Cuál es el impacto directo de la cuantía final, ¿verdad? o del arreglo que corresponde a esa deuda que, de nuevo, la Junta reconoce que no debió haberse pagado? Bueno, había de la deuda total de bonos, que son unos bonos de obligación general, que son unos $33.000 millones. Nosotros estimamos que el 40%, y cuando digo nosotros no solo es la comisión en la que yo estoy, sino que hay otras organizaciones como Espacios Abiertos, que ha hecho unos excelentes trabajos de investigación. Nosotros estimamos que alrededor del 40% de esa deuda era ilegal y no debió haberse pagado, pero la Junta negoció esa deuda y algunos de esos bonistas, algunos de los cuales son los llamados fondos buitres, hedge funds, que le llaman en inglés, algunos de esos bonistas van a recibir una cantidad sustancial, o sea, no van a recibir el 100%, pero van a recibir una cantidad sustancial cuando realmente se pudo haber negociado que esa deuda no se incluyera. Pero, como tú bien dijiste, buscando el voto mayoritario de los acreedores, de los bonistas, pues se negoció con ellos para
pues pagarle un porcentaje mucho mayor, en primer lugar, y en segundo lugar, que no se adjudicaran responsabilidades por la ilegalidad de esa deuda. Bueno, si de cobrar 0 me dicen que voy a cobrar 21 centavos por dólar, yo también aprobaría el plan sin Pues duda. claro, o sea, que que sí. es la cuestión de haberlo hecho a conciencia de la ilegalidad y a conciencia y reconocimiento, que está así en los informes de la Junta, de que esa porción de la deuda no debió haber sido pagada en ningún momento. O sea que hay un elemento ahí directo de Pero yo quisiera, José, que nos aclararas algo. Cuando hablamos de asignar responsabilidades, ¿en qué foro habría que dilucidar esas responsabilidades y qué podría implicar? Bueno, los intermediarios, muchos de los intermediarios, podrían tener responsabilidad ante la Comisión de Valores y Cambios, la Securities and Exchange Commission. Podrían tener responsabilidad ante tribunales federales. Pero para mí el más importante es el foro público. Es que se le diga la verdad al pueblo. Que se le diga, mira, aquí se aprobaron emisiones de bonos donde se dio información incorrecta y falsa al mercado para que esos bonos pudieran venderse, y donde no se le dio ninguna información al pueblo sobre esas emisiones de deuda. En algunos casos, como por ejemplo los bonos de retiro, los que aprobaron la emisión de esos bonos no tenían una idea de lo que estaban haciendo, fueron llevados a engaños, y eso es un problema que hay en Puerto Rico con muchas juntas que los asesoran para que tomen ciertas decisiones y ellos no están muy claros de eso. Y digo, y esto no es un problema únicamente de Puerto Rico. Hay un famoso caso en el estado de Texas donde 7 universidades en una ocasión perdieron un montón de dinero, y la investigación que se hizo, porque allí se hizo una investigación a fondo, demostró que los miembros de las respectivas juntas de síndicos no sabían qué era lo que estaban aprobando, que de hecho ellos pensaban que estaban invirtiendo en un tipo de instrumento y resulta que estaban invirtiendo en otros instrumentos sumamente arriesgados. Así que eso no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico. Pero podría haber sanciones económicas a los individuos y podría haber sanciones criminales. Sí, incluso aprovechando ahora lo que mencionaba José sobre el Securities and Exchange Commission, ellos siguen teniendo jurisdicción. Yo tengo mis serias dudas de que la Junta pudiera renunciar en el acuerdo con los bonistas, porque no es la Fiscalía ni el Securities and Exchange Commission que es quien tiene jurisdicción sobre esos delitos federales. Sí, y la negociación de la Junta, a los efectos de que se apruebe el plan, no necesariamente implica una inmunidad judicial frente a posibles acusaciones criminales si viniera una investigación del SEC. Y claro, lo que pasa es que como ni el SEC, ni el FDIC, ni ninguna otra entidad federal ha tenido que responder, porque la responsabilidad fiscal de la deuda sigue recayendo sobre Puerto Rico y no afecta directamente por la Constitución por las disposiciones de promesa, pues como el erario federal no se ve afectado, bueno, pues hasta ahí ha llegado. Pero podría haber reclamaciones penales, podría haber reclamaciones económicas, y es similar a lo que está pasando con el caso que se está investigando sobre las inversiones de uno de los municipios aquí en el país y el posible engaño que ha producido ya arrestos por parte de los federales en la emisión de esa deuda y en los compromisos de esa deuda con ese municipio en particular. O sea que es exactamente la misma estructura, a diferencia de que acá ha habido una junta designada por el gobierno federal que ha decidido negociar en términos que le permiten a esa gente cobrar sin ninguna responsabilidad. Eso es así. Y también en el Congreso han estado muy atentos a conflictos de intereses por parte de estos intermediarios. Realmente tienen
gran responsabilidad, pero no solo estos intermediarios, oficiales de los diferentes gobiernos de Puerto Rico, miembros de juntas de directores. Todos sabemos, ¿verdad?, los que estamos en este campo de administración de empresas, que las juntas de directores tienen un deber fiduciario. Así es. Y no se ha cumplido. Y tienen que tomar decisiones informadas. O sea que tenemos de verdad una serie de personas y entidades en y fuera de Puerto Rico que tienen mucho de qué responder en este desastre que ha sido la deuda de Puerto Rico. Y además, mira, los propios legisladores y gobernadores, porque como yo te dije, ellos tenían que saber que el límite de la deuda seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. Y entonces cuando llega cuando sale el gobierno de Fortuño y la isla de Puerto Rico está bien endeudada, pues lo primero que hace el gobierno de García Padilla es aumentarle $1,000 millones al presupuesto. O sea, estas personas trabajaron como si Puerto Rico no tuviera una crisis. Y entonces, pues cuando la crisis explota, pues decimos, mira, no podemos pagar. Y ahora mismo estamos ante una ley que ha suplantado cláusulas de la Constitución de Puerto Rico. Porque esa cláusula que yo he mencionado ya varias veces del 15%, pues ahora mismo es 8%, o sea, lo que puede tomar prestado Puerto Rico hasta que no salde esta deuda. Reconocidos economistas y reconocidos estudiosos han alertado sobre la posibilidad de que haya otra quiebra antes de 10 años. Y eso se está ignorando. Y sobre eso vamos inmediatamente que regresemos, pero tenemos que hacer la pausa y volvemos precisamente sobre ese tema. Estoy seguro que Leandro querrá aportar también en esa dirección. Sí. Hacemos la pausa, enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy nos acompaña en el panel el doctor José González Taboada, catedrático de la Facultad de Administración de Empresas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y quien ha estado participando activamente en todos los procesos relacionados a la deuda de Puerto Rico, el plan de ajuste fiscal, y con quien hemos estado conversando a lo largo de la primera parte del programa sobre la realidad de los contenidos, la legalidad y la responsabilidad de aquellos que participaron del proceso de estas emisiones y las circunstancias en las que se encuentra el país en estos momentos. Al final de la primera parte del programa, el doctor González Taboada señalaba la preocupación que tienen muchos economistas de que, dadas las condiciones actuales y lo que está ocurriendo dentro de los límites de lo que puede o no gastar y endeudar el propio gobierno de Puerto Rico de aquí en adelante, no pase mucho tiempo antes de que volvamos a una crisis similar y nos encontremos en condiciones de volver a tener que aplicar promesa que sigue estando activa no solamente para nosotros, sino para cualquier otra jurisdicción dentro de los Estados Unidos si ocurrieran circunstancias similares a las nuestras, o volver a tener que pasar por un proceso de negociación ante un impago con los propios parámetros del plan de ajuste fiscal que se aprueba. Estoy seguro que el colega doctor Leandro Colón tendrá algunos comentarios que hacer en esa dirección. Sí, Leandro. seguro. Gracias, Josian. Quiero poner un breve contexto a la excelente exposición del doctor González Taboada, quien dijo que ya para 2008-2009 le advertía a sus estudiantes, le hablaba a sus estudiantes del crecimiento dramático que estaba teniendo la deuda de Puerto Rico. Pues miren, en el año 76, hace mucho tiempo atrás, se rindió un famoso informe en Puerto Rico que lo dirigió un ya fallecido Premio Nobel de Economía, James Tobin. Yo tengo aquí el informe, lo rindió en el año 76 y miren lo que decía.
creemos que el Estado Libre, estoy citando, creemos que el Estado Libre Asociado y sus agencias no pueden responsablemente tomar a préstamo para los próximos años más de un promedio de 300 millones anuales en el mercado de bonos exentos. Todos los desembolsos del sector público, sean para operaciones corrientes o para inversión, tendrán que cubrirse con los ingresos corrientes provenientes de contribuciones e impuestos, cargos por servicio y transferencias federales, no con endeudamiento. Año 76. En el 79 hubo otro famoso informe que la líder de ese trabajo fue Juanita Krebs, quien luego fue secretaria de Comercio de Estados Unidos, el llamado famoso informe Krebs, quien apuntaba más o menos lo mismo. Decía que Puerto Rico iba directito a una crisis por el acelerado crecimiento de la deuda pública, y decía lo siguiente, interesantemente, que los acelerados fondos federales que estaban llegando en ese momento a Puerto Rico, cosa que está pasando hoy, no pensaran que eso era permanente, no se dependiera de eso para ver si se subsanaba el problema, algo muy parecido a lo que está pasando hoy. Y hay un asunto un poquito más técnico, más profundo, que lo planteó el distinguido colega Caraballo Cueto, profesor de Economía del recinto de Río Piedras, y dice lo siguiente, voy a citar prácticamente. Esto fue 26 de enero del 22. Hay que anticipar la trampa del endeudamiento antes de caer en ella. La práctica de tomar prestado como política contracíclica es factible en economías ricas y que están en una recesión coyuntural, no para economías en vías de desarrollo sumergidas en una depresión, producto de un cambio estructural. O sea, una economía en desarrollo que tiene problemas cíclicos, que de momento baja la demanda, va a caer los ingresos, no puede depender, una economía en desarrollo sí puede depender de endeudamiento, porque tiene garantizado un crecimiento económico en el futuro. Una economía con problemas estructurales internos de desarrollo económico, como Puerto Rico, no puede depender para financiar recesiones anticíclicas, caídas en la demanda, caídas en los gastos, del endeudamiento. ¿Ves? Eso es un asunto un poquito más técnico, pero refleja cabalmente la situación por la que ha pasado Puerto Rico. Entonces, José, te quería hacer otro planteamiento finalmente. Tú sabes que para emisión, cuando se va a emitir bonos, hay que preparar un prospectus que se le presenta a los bonistas, que sus asesores lo evalúan, lo estudian, le dicen, usted presta a este gobierno, ¿verdad? Yo tengo la teoría de que posiblemente en esos prospectus, si uno piensa que no se mintió, uno pudiera pensar, bueno, posiblemente la debilidad de las estadísticas de las cuentas nacionales de Puerto Rico pusieron al país a crecer por encima, a generar proyecciones optimistas por encima de lo que realmente está pasando. No sé cómo tú ves ese asunto. Bueno, si no se mintió, se exageró. Exactamente. Se exageró. Sí. Sí. Por ahí, eso es lo que estoy planteando. Eso es cierto. Eso sucedió. De hecho, una de las primeras cosas que hizo la Junta fue contratar a una firma. Ustedes recordarán el famoso informe Cobre y Kim, que le costó a Puerto Rico 16 millones de dólares. La comisión que abolió el gobierno de Rosselló no le estaba costando ni siquiera 6 millones de dólares. El informe de Cobre y Kim costó 16 millones de dólares. Y ellos, para justificar los esquemas que hicieron, por ejemplo, las agencias evaluadoras de crédito, ¿verdad?, como Moody's y Standard & Poor's, pues ellos plantearon que estas entidades pues estaban trabajando con proyecciones y que esas proyecciones no había forma de validarlas. Así que eso va a lo que tú dices. Esas proyecciones estaban exageradas, pero Cobre y Kim lo que dijo fue incorrecto. Hay normas en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de los Estados Unidos. Hay normas para evaluar información prospectiva. Eso conlleva que se evalúen cuáles son
premisas en las que están basadas esas proyecciones y cuáles son los factores claves que llevaron a esas premisas. De hecho, cuando un contador está evaluando una información prospectiva, si no especifican claramente cuáles fueron las premisas, que llaman en inglés assumptions, pues entonces se crea la pena de muerte que yo le digo a los CPA cuando le doy educación continuada en este tema. No assumptions, no service. Usted no le puede dar servicio a nadie en información prospectiva si no están bien claramente delineadas cuáles son las premisas y cuáles son los factores. Así que sí, las agencias que evalúan el crédito y que recomendaron muchos de esos bonos cuando no debieron haberlos recomendado o cuando le debieron haber dado una clasificación más baja, tenían manera de evaluar esa información y si hubieran hecho bien su trabajo, se hubieran dado cuenta que, como tú bien dijiste, si no mentían, allí exageraban. Y quería, finalmente, un punto breve, aparte de esos dos estudios de asesores externos, ¿verdad? Antier yo me di la vuelta por nuestra biblioteca aquí en la universidad para ver algunos informes económicos del gobernador de esa época, en los cuales yo estuve muy involucrado, porque los míos del colegio se los doné a otra persona, y en algunos de los capítulos de ahí se advertía algo parecido a esto, y se hacía referencia a esto, y en esa época la deuda estaba en $10,000 millones. Sí. 10,000. Sí, bueno, si me perdonan, otra cosa que pasó, de la que no se habla, es que gracias a una opinión del entonces secretario de Justicia en el año 1974, se le permitió al gobierno tomar prestado para balancear el presupuesto. Eso violó dos cláusulas de la Constitución: la cláusula que exige que haya un presupuesto balanceado y la cláusula que establece que el presupuesto se balancea con ingresos, no con deuda. Así que eso lo dijo Tobin en el 76, pero ya desde el 74 el gobierno estaba cuadrando el presupuesto con deuda y eso se disparó en los gobiernos de Rosselló y Sila Calderón, y de ahí fue que nació la infame deuda extraconstitucional, porque todas las promesas que hicieron estos dos gobernantes pues las financiaron tomando prestado, en este caso no con bonos, pero pagarés del Banco Gubernamental de Fomento, y básicamente descabezaron el Banco de Fomento que, como ustedes saben, ya desapareció. Sí. José, una pregunta. En estos momentos, ¿cuáles son los próximos pasos que la comisión en la cual tú estás perteneciendo, formando parte, planifican hacer? Bueno, nosotros estamos continuando, tratando de hacer estudios. Estamos en el proceso, ¿verdad?, de conseguir personas o firmas que quieran hacer estos estudios. Por ejemplo, los estudios de los bonos emitidos por la Autoridad de Energía Eléctrica, que muchos de estos bonos definitivamente, en nuestra opinión, fueron ilegales, porque la autoridad estaba quebrada y no tenía la capacidad para emitir esos bonos y pagarlos. Y el plan de ajuste de la deuda de la autoridad ha sido una barbaridad, porque cuando usted le presta a una entidad que no tiene garantías constitucionales, como es la Autoridad de Energía Eléctrica, pues no es lo mismo si usted le compraba bonos de obligación general al gobierno, que hay una garantía constitucional. Pero cuando usted le compraba bonos a la Autoridad de Energía Eléctrica, esos bonos no estaban protegidos por la Constitución de Puerto Rico. Así que si la autoridad quebró, pues se supone que los bonistas no cobran, punto. Eso es lo que pasa en todo evento de quiebra. Pues la Junta está dándole garantía para que cobren a esos bonistas. De manera que entonces nosotros estamos en el proceso de conseguir que se hagan los estudios sobre una gran cantidad de emisiones de bonos
De hecho, creo que ayer la Cámara de Representantes aprobó una resolución para investigar algunas de estas cosas. Yo espero que eso nos lleve a algún sitio, porque muchas veces se aprueban las resoluciones y no llega a nada. Pero ese es un asunto. Pero partiendo de la premisa de que se hacen los estudios, se demuestra que era inconstitucional, que no se debía haber hecho, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, nosotros somos una entidad privada sin fines de lucro. Nosotros lo más que podemos hacer es alertar al pueblo de Puerto Rico sobre las cosas y darle la información, y ya ante la falta de transparencia que hemos tenido de los gobiernos, y te añado entre paréntesis que cuando pedimos información a varias agencias del gobierno, se nos hace bien difícil conseguirla, a pesar de que por ley están obligados a proveerla. Y entonces, pues nosotros podemos alertar, pero si los legisladores no toman medidas para enfrentar a la Junta en ese plan de ajuste y aprueban, porque al principio salen unos legisladores sacando pecho y diciendo que esto no va a pasar, pero luego cuando llega el momento de la verdad, pues pasa como pasó con el proyecto 1003 de la Cámara, donde digamos el senador Zaragoza se para en el hemiciclo del Senado y dice: yo creo que se debió auditar la deuda, yo creo que no se debió negociar la deuda ilegal, yo creo que el pronto pago que le están exigiendo al gobierno de 7,000 millones es demasiado alto, pero voy a votar a favor del proyecto. Bueno, pues entonces, ¿para qué creer todas esas cosas si termina votando a favor del proyecto? Porque bajo aquella premisa de que pudo haber sido peor, así que vamos a tomar esto. Y me temo que pudiera pasar lo mismo con la Autoridad de Energía Eléctrica, porque se actúa con prisa, lamentablemente, y la Junta pues hace las amenazas y no hay la voluntad de enfrentar a la Junta y decirle: mire, este plan de pagarle a los bonistas de la autoridad por unos bonos que ellos compraron a sabiendas que había un riesgo de quiebra, pues no es bueno. No es bueno para la autoridad y no es bueno para nadie, pero vamos a ver si esa voluntad se manifiesta. Yo, en ese caso, soy pesimista. Tengo mis serias dudas que van a tener la voluntad y la fuerza moral para defender al pueblo de Puerto Rico. Profesor, ante el panorama que nos ha presentado, ¿cuándo veremos crecimiento económico en el país? ¿Cómo va a haber desarrollo, verdad? Si además añadimos los ingredientes de la reducción de población, de la emigración masiva, que sospecho que irá en aumento en los próximos años. Bueno, eso de cuándo va a haber y cuándo y cuánto, pues yo se lo dejo a los economistas, ¿no? Que son los que hacen los análisis, como el compañero Leandro, el compañero Alameda, que dicho sea de paso es miembro de la comisión y ha hecho muy buenos análisis de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero el gobierno está con ese optimismo. El otro día le preguntaban a la secretaria de la Gobernación que cómo iba a financiar esos aumentos de sueldo, y dijo que eran 3 factores, y uno de esos 3 factores es el crecimiento económico que ellos insisten que va a haber en Puerto Rico. No, de verdad que no conozco ningún economista de renombre que esté de acuerdo con esa premisa de que va a haber. Anotando brevemente sobre eso, una institución que todos conocemos, muy seria, el Centro para la Nueva Economía, dice lo siguiente: todo lo que ocurra con el plan de ajuste de la deuda va a depender en el largo plazo de la implantación de un plan de desarrollo económico para Puerto Rico, que es lo que no tenemos en este momento. Y que lo discutíamos en el programa la semana pasada, cuando hablábamos de todos los proyectos de la reconstrucción que tienen dinero asignado, pero probablemente se queden, se hagan salir agua
ante las circunstancias que no permiten que se puedan desarrollar adecuadamente y que las hablábamos con detalle en el programa de la semana pasada. Bueno, si es que basta con ver que ya van más de 4 años del huracán María y 2 años de los terremotos, y tenemos la pandemia, y aquí siguen, en el Congreso siguen aprobando, y en la Casa Blanca miles de millones de dólares para Puerto Rico, y no se ve ningún proyecto de reconstrucción, ninguno. Entonces, ni siquiera cuando el dinero está, tienen la capacidad de usarlo correctamente. Es bien lamentable esta situación que está pasando, y encima de eso, pues, el pago de la deuda va a provocar en el pueblo de Puerto Rico una situación muy difícil. Y lo que mencionó la licenciada, el decrecimiento poblacional. Tenemos una sociedad vieja, sin querer usar esa palabra como insulto, porque yo soy viejo también. Tenemos una sociedad vieja, los jóvenes están, la tasa de fecundidad creo que es 1, ¿verdad? Cuando se supone que sea 2, ¿verdad? Que cada familia produzca en promedio 2 hijos para reemplazar a los adultos, pues aquí no está. Y entonces el éxodo poblacional, sobre todo de jóvenes profesionales, todo eso apunta a un cuadro pesimista para Puerto Rico. Yo no comparto todo este optimismo, bueno, que es natural que los políticos, sobre todo los que gozan del poder, pues hablen en términos optimistas, pero aquí no se han resuelto los problemas más elementales, mucho menos van a resolver los problemas complejos y grandes que tiene el país. Yo creo que hay un elemento en eso, y lo hemos conversado muchas veces en este espacio, que cuando uno abusa del optimismo pierde la realidad, ¿verdad? Y yo creo que una cosa es ser excesivamente optimista, y ser realista no necesariamente quiere decir ser negativo o ser pesimista. Ser realista lleva a la conclusión de cuáles son las cosas que hay que hacer y la voluntad que se necesita para hacerlo. Y me parece que el problema de este excesivo optimismo es que entonces no obliga a nadie a asumir responsabilidad por la realidad que está viviendo el país, y tener que confrontarla y tener que hacer algo al respecto. Pero es que tú puedes ser, no hay nada malo con ser optimista, pero tú tienes que trabajar para lo que tú optimísticamente esperas. Tienes que tener la voluntad y el esfuerzo. O sea, yo puedo pensar, mira, yo quiero escribir un magnífico libro de contabilidad y estoy optimista que va a ser bien bueno, pero si no me pongo a escribirlo, el libro no se va a escribir solo. Así que ese optimismo de crecimiento en ausencia de un proyecto de desarrollo, ese optimismo de reconstrucción en ausencia de actividades de reconstrucción, a pesar de que ya van más de 4 años desde el huracán María y que el dinero ha sido asignado. Y mire, y aquí falta, todavía no se ha negociado la deuda de la autoridad de carretera, que ese es otro aspecto importante, que cómo puede haber desarrollo económico con las carreteras de este país en el estado deplorable en que están. José, eso es imposible. ya llegando al final del programa, a mí me gustaría, abusando de la amistad de sobre 40 años que tenemos. ¿Cómo que 40? Ya van casi 60. Pero lo que pasa es que si pongo 60, todo el mundo descubre nuestras edades, así que estaba tratando de esconderme detrás de ese comentario. Bueno, pero, pues yo te voy a tirar al medio. Tú y yo llegamos a la UPI en el 66. Así mismo fue. 2 ibaritos, uno de Lares y uno de Ay Bonito. Así mismo fue. Allí nos encontramos y allí nos conocimos. Y allí nació una hermandad más que amistad. Eso es totalmente cierto. Mira, a mí me gustaría, abusando de nuestra amistad, invitarte a que vuelvas a un programa nuestro sobre el tema de desarrollo económico y las posibilidades y las limitaciones para ese desarrollo económico. Así que te estaremos contactando.
Estoy a la orden y quizás la próxima vez pues me trasladé a Ponce. Bueno, si te trasladas aquí, entonces ya tenemos una fiesta que podemos celebrar. Estemos allí en el estudio, por supuesto te va a costar un almuerzo, pero... Bueno, pero eso, por eso digo la fiesta, Pues José, muchas gracias y qué te digo, un fuerte abrazo a ti, a tu muy querida familia y a los queridos amigos allá de la Facultad de Administración de Empresas. Muy bien, Jorge, te apreciamos muchísimo y tú eres, cuando yo era decano, que estábamos celebrando el 90 aniversario de la facultad, que va a cumplir 100 años en el 2026, pues yo acuñé la frase Orgullo FAE y definitivamente, Jorge Iván, tú eres Orgullo FAE. Gracias, muy amable. Y frente a la situación que está viviendo el país, el hecho de que seamos realistas no quiere decir que carezcamos de esperanza, ¿verdad? La esperanza es una característica esencial del cristianismo y de eso vivimos y de eso se nutre nuestra fe y nuestro caminar hacia el futuro. Y ante las situaciones que está viviendo el país en este momento, me parece que eso es lo que tenemos que transmitir, un realismo esperanzado, ¿verdad? De que las cosas, si se hacen bien, pueden cambiar, pueden mejorar y pueden dar respuesta a las necesidades que tenemos como pueblo y como sociedad. Y con esa idea, gracias al doctor González Taboada, a los compañeros de panel y a ustedes que cada semana nos acompañan en Actualidad Pública, será entonces hasta el próximo viernes que nos volvamos a encontrar. Buen fin de semana para todos. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.